Bien, bienvenidos nuevamente a una sesión como parte de una iniciativa gratuita del doctor Giancarlo García Guadalupe. Conviene recordar que esta es una iniciativa que consiste en poder explicar las diferentes preguntas de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Preguntas involucradas con el área de lenguaje, habilidad verbal o comunicación en general. Esta es una iniciativa que además de pretender, además de tener como propósito la explicación de las preguntas, sus respuestas, aquellas que están seleccionadas como correctas y por qué también aquellas que no lo están, por qué no. Además de eso, como parte de esta iniciativa se contempla también un espacio para poder conversar sobre los diferentes temas implicados en estas preguntas. El día de hoy nosotros vamos a centrarnos en el tema de la preposición. Hemos podido identificar que en cierto bloque de preguntas de los diferentes exámenes de admisión de San Marcos, hemos podido identificar que cierto bloque tiene que ver con el tema de la preposición. Entonces, pensando en ustedes, estudiantes, para que ustedes puedan tener un acceso gratuito y también, digámoslo así, descentralizado, puedan ir preparándose, ¿no? Puedan ir preparándose para que puedan no tener ningún inconveniente respecto de los exámenes de admisión de San Marcos anteriores, en tanto tengan acceso a una teoría y a una práctica sobre aquellas preguntas que tienen que ver con lenguaje, comunicación o habilidad verbal. Esta es una iniciativa entonces del doctor Giancarlo García Guadalupe, una iniciativa totalmente libre, gratuita, no presupone ningún costo. Y el día de hoy entonces vamos a empezar con este tema que es la preposición. Muy bien, empezamos entonces. Bien, en primer lugar vamos a ofrecer algunas precisiones sobre el término la voz o la palabra preposición. Vamos a socializar algunos conceptos, algunas ideas, para ir forjando también un marco conceptual sobre esa categoría gramatical o esta clase de palabra. Es muy importante, además, porque el tema de la preposición, si bien es cierto, hay preguntas que están implicadas muy directamente con ese tema. Por ejemplo, van ustedes a encontrar en los exámenes de admisión, en el siguiente enunciado, identifique el número de preposiciones. Entonces ahí te van a aparecer algunas opciones como 5, 8, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al enunciado, ahí hay que entonces escoger aquella alternativa que le es fiel a la pregunta en función del enunciado mismo, ¿no? Entonces, por esta razón es útil este tema y es útil también forjar una idea de qué cosa es preposición o de qué hablamos cuando hablamos de aquella. Pero por otro lado, es también importante el tema de la preposición, porque en otras preguntas este tema está también implicado. Por ejemplo, cuando eh, vayamos a abordar, ¿no?, el tema de la oración compuesta subordinada, ¿no? Y de repente nos piden que, digamos, dentro de un conjunto de alternativas, nos piden que identifiquemos aquella oración en la que
el complemento, ¿no? De repente se constituye, el complemento circunstancial se constituye a través de una preposición. Es decir, el tema de la preposición es un tema que está implicado probablemente no directamente, pero sí está implicado en muchas otras preguntas que tienen que ver con sintaxis, con la oración subordinada, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, con los complementos en general, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con esta primera precisión, con esta primera idea sobre la preposición. Hemos elaborado aquí una pequeña nota que dice clase de palabra invariable que establece relaciones entre los elementos de una oración, indicando origen, destino, causa, compañía, entre otros. Vamos a volver a leer. Dice aquí, nuevamente, clase de palabra invariable que establece relaciones entre los elementos de una oración indicando origen, destino, causa, compañía, entre otros. Bien, aquí hay que destacar algunas voces clave, ¿no? Por ejemplo, esto de palabra invariable, ¿no? Eso vamos a decir que es fundamental también para poder entender o para poder ir entendiendo qué es la preposición. Cuando decimos aquí que la preposición es una palabra invariable, nos referimos desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, el sustantivo no es una palabra invariable, porque el sustantivo puede variar. Si yo quiero decir, si quiero referirme a una sola entidad, a una sola cosa, el sustantivo no varía. Ahora, si yo quiero referirme a más de una entidad, el sustantivo va a variar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre mesa, mesas, ¿no? Mesa es un sustantivo que cuando yo quiero pluralizarlo, esa palabra empieza a variar, ¿no? En torno al número. Pero también la variación del sustantivo ocurre hacia el género. Niño, ¿no? Para varón, niña para mujer, ¿no? Entonces, hay palabras que gramaticalmente son variables, ¿no? En tanto lo hacen en función del género, del número, o puede ser en función del tiempo, si nos enfocamos en los verbos, ¿no? Escribe, ¿no? Él escribe, él escribió, él escribirá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya de momento tenemos que en la gramática del español existen palabras gramaticalmente variables, ¿no? Sustantivo, verbo, etcétera. A diferencia de estas palabras, y en el marco de esta primera idea, la preposición en ese sentido es una palabra invariable, ¿de acuerdo? En ese sentido es que vamos a decir que la preposición es una palabra gramaticalmente invariable, por un lado, ¿no? Es un primer término que hemos destacado aquí. Otro término muy importante dice aquí que establece relaciones entre los elementos de una oración. O sea, además de ser una palabra invariable, tiene un carácter relacional. Eso también es importante. Es decir, gramaticalmente la preposición es un elemento que permite relacionar otros elementos, ¿no? Vamos a, vamos a ver esto, esta primera idea en el marco de los tres ejemplos que hemos colocado aquí, ¿no? A ver, vamos a ir analizándolos uno por uno. Vamos con el primero. Vamos con el primero. Dice, viajó de Madrid a Barcelona, ¿no? Ese es el primer ejemplo.
Viajó de Madrid a Barcelona. Aquí podemos ver que la preposición es esta palabra, ¿no? De. Bueno, evidentemente, intuitivamente nosotros como hablantes nativos del español sabemos que ahí la preposición es de. Bueno, ahora digo esto de intuitivamente sabemos, ¿no? Ahora esto es un decir también porque evidentemente lo sabemos por la instrucción que hemos tenido, ¿no es cierto?, desde edades muy tempranas y la exposición que hemos tenido hacia la gramática de nuestra lengua, ¿no? Bueno, de es una preposición en este caso y estamos diciendo que es una palabra invariable, se cumple, ¿no? Yo podría decir viajó de Madrid a Barcelona o podría decir viajaron, viajarán. La preposición sigue exactamente igual, teniendo la misma forma. Es una palabra invariable, entonces, pero también tiene un carácter relacional la preposición, ¿no? Viajó de Madrid, ¿no? Está relacionando, en este caso, está relacionando la acción desarrollada por el sujeto, ¿no es cierto? Esa acción de viajar la está vinculando con un lugar, ¿no? Viajó de Madrid a Barcelona. Y no solo es de, ¿no? La preposición, sino también es esta otra que es a, ¿no? De las preposiciones, en rigor, permiten hacer eso, permiten vincular, digamos, elementos en las oraciones, ¿no? Eso es en uno. Viajó de Madrid a Barcelona, ¿no? En dos también podemos encontrar una preposición. En este caso, en este caso es la preposición para, ¿no? Compró el regalo para su madre, ¿no? Nuevamente vemos que es una palabra invariable y también que tiene un carácter relacional. O sea, está relacionando el regalo con la entidad que va a recibir ese regalo, ¿no? Es un elemento que relaciona, vamos a decir, gramaticalmente se está relacionando el complemento directo con el complemento indirecto, ¿no? Es decir, el regalo con la persona que lo va a recibir, que en este caso es su madre, ¿no? Entonces, nuevamente se cumple que es una palabra invariable y que también tiene un carácter relacional. De la misma forma ocurren tres, ¿no? Se cayó por la lluvia, ¿no? Se cayó. Igual es una palabra invariable desde el punto de vista gramatical y además permite relacionar. Es muy fácil poder entender esto de que es una palabra invariable que tiene un carácter relacional, porque por ejemplo, si yo quito, si yo quito la preposición en tres, ¿no? Tendría algo así como se cayó la lluvia, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido. Aquí tenemos dos entidades. Primero tenemos un evento, ¿no es cierto? Que se cayó. Alguien sufrió una caída, ¿no es cierto? Se cayó una persona. Y luego tenemos la lluvia. Entonces, no sabemos qué relación existe entre el evento que implica la caída o el evento en el que se implica la caída y este otro que tiene que ver con la lluvia. O sea, no sabemos cuál es la relación entre ambos. Por supuesto, eso es quitando, digamos, la preposición, ¿no? Pero si yo le devuelvo al enunciado, si al enunciado le devuelvo la preposición, se cayó por la lluvia, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver que justamente se cumple que la preposición permite, ¿no es cierto?, relacionar o tiene un carácter relacional dentro de la oración, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Muy bien, esta es una primera idea entonces. Es una primera idea acerca de la preposición como una palabra invariable y que además tiene un carácter relacional. Vamos con una segunda idea, ¿de acuerdo? Dice aquí, elemento gramatical que introduce complementos en la oración proporcionando información sobre el lugar, tiempo, modo, causa. Aquí tenemos ya
Otra idea, también un poco cercana a la primera, pero finalmente es otra, ¿no? Es una idea número dos. Eh, Volvemos a leer, dice elemento gramatical que introduce complementos en la oración, proporcionando información sobre lugar, tiempo, modo, causa, etc. Eh, Vamos aquí a destacar de la misma forma algunas palabras que merecen ser destacadas, ¿no? Elemento gramatical, por ejemplo, ¿no? Elemento gramatical. Y decimos que es un elemento gramatical, evidentemente, porque tiene que ver con la gramática, ¿no? De hecho, si la preposición no fuera parte de la gramática, no tendría sentido su presencia en general, por ejemplo, aquí, ¿no? En esas tres oraciones. Ahora, además de ser un elemento gramatical en el marco de esta segunda idea, vamos a decir que la preposición también introduce complementos en la oración. Esa es otra idea que también podemos destacar, o este es otro término que también se puede destacar dentro de esta segunda idea. Vamos a analizar, a ver, vamos a ver con un poco más de detalle cómo, cómo esto que nosotros hemos destacado aquí, ¿de acuerdo? Cómo esto se puede reflejar en estos ejemplos. La reunión será en la biblioteca, ¿no? La reunión será en la biblioteca. Pero aquí vemos que efectivamente, ¿no? La en, ¿no? Es un elemento gramatical e introduce complementos. El complemento en este caso es un complemento de lugar, ¿no es cierto? La preposición se está usando para introducir un lugar, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, en 2 dice, nos veremos a las 5, ¿no? Aquí también se introduce un complemento, ¿verdad? Complemento que tiene que ver con el tiempo, ¿no? A las 5. O por ejemplo, en 3 hizo el trabajo con esmero, ¿no? Aquí podríamos decir que también se introduce un complemento mediante la preposición que tiene que ver con el modo o con la manera. Entonces, como pueden ver ustedes en estos tres ejemplos, la reunión, la reunión será en la biblioteca, nos veremos a las 5, hizo el trabajo con esmero. En todos esos tres ejemplos, evidentemente la preposición es un elemento gramatical y además se está introduciendo complementos, complementos del lugar o vinculados con el lugar, también con nociones de tiempo y con nociones de modo o manera, ¿no? Entonces también se cumple y se puede reflejar esta segunda idea en el marco, em, digamos, de esta otra precisión que es la precisión número 2. Ahora, hay que señalar aquí lo siguiente. Estas son algunas ideas para poder, digamos, conceptualizar, ¿no? Ofrecer, detenernos un poco sobre cómo la preposición puede ser considerada, ¿no? Ahora, hay una tercera idea que también hemos colocado aquí, que dice palabra funcional que no posee significado léxico propio, pero contribuye a la estructuración sintáctica del enunciado. Aquí también es una idea muy importante, dice palabra funcional, o sea que es una palabra útil, vamos a decir imprescindible, ¿no? Y vamos a destacar eso, no posee significado léxico. No posee significado léxico propio, dice, pero contribuye a la estructuración sintáctica del enunciado. Esta otra idea es muy interesante porque desde algunas perspectivas, ciertamente se asume que las preposiciones semánticamente son elementos vacíos,
Es decir, desde una perspectiva teórica o desde cierta perspectiva teórica, se asume que las preposiciones son elementos gramaticales que no poseen significado, ¿no? O sea, que no poseen significado propio, como lo posee, por ejemplo, un sustantivo, o un verbo, o un adjetivo, ¿no? O un adverbio. Más bien, dentro de estas perspectivas, se asume que la preposición tiene un significado contextual, es decir, que las preposiciones o el uso de las preposiciones contemplan un significado cuando están contextualizadas o situadas en oraciones o en enunciados, por ejemplo. Pero siempre se asume desde esta perspectiva que por sí mismas carecen de significado, es decir, por sí mismas, tal cuales, ¿no? Eh, Bien, desde este punto de vista, diríamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que la primera oración, estoy esperando a mi hermana, ¿no? Diríamos que si yo solamente me quedo con la preposición a, vamos a decir que no tiene sentido propio, ¿no? Pero según esta otra idea, cuando está más bien dentro de una oración o dentro de un enunciado, sí tiene significado, ¿no? O adquiere significado y además permite darle una estructura sintáctica al texto. Por ejemplo, a, estoy esperando a mi hermano, ¿no es cierto? Aquí la presencia de la preposición es medular, es imprescindible, ¿no? Se despidió de sus amigos, igual, ¿no? Como que adquiere significado, pero en el marco de la oración y permite justamente darle una estructura sintáctica correcta al enunciado. Dependemos de tu decisión, por ejemplo, ¿no? Dependemos de, nuevamente, ¿no? De. Muy bien, entonces estamos destacando aquí que no posee significado léxico propio, ¿no? Es decir, no podríamos decir qué cosa es A, qué es D, ¿no? Pero en contraparte, ¿no? Hay palabras, para que se pueda entender un poco mejor esta otra idea, hay palabras que sí tienen un significado léxico propio. Hermano, por ejemplo. Si nosotros le preguntamos, digamos, a cualquier hablante de español, digamos que, bueno, que sea un hablante solvente, es decir, que no sea, por ejemplo, un niño de 3 años o de 2 años y medio, ¿no? Que sea una persona, por ejemplo, de 10, 15, 20 más o menos. Si le preguntamos, ¿qué significa hermano? Es decir, bueno, hermano quiere decir aquella persona que es hijo de papá y de mamá y está en relación con otro hijo que también es de papá y mamá, o bien de mamá, o bien de papá, ¿no? Es decir, va a poder, uno cuando piensa en la palabra hermano, ciertamente, o sea, hay un significado allí, ¿no? O por ejemplo, amigo, ¿no? Si pensamos en la palabra amigo, ¿no? Y quisiéramos decir, bueno, ¿y la palabra amigo tiene o no tiene significado léxico? Vamos a decir, claro, porque el amigo es esa persona que vas a intentar definirlo, ¿no? Esa persona que te apoya, es una persona que está contigo, que forma parte de tu círculo, con quien existe cierta frecuencia de visita, etcétera, ¿no? O sea, hay un significado léxico, no son palabras semánticamente vacías, ¿no? De la misma forma podríamos decir acerca de decisión, ¿no? La decisión también tiene un significado, ¿no? Bueno, decisión quiere decir pues cuando tienes algo pensado y es algo que está ya más o menos decidido, ¿no? Decisión. Pero si nos preguntamos, ¿y qué significa A? Estoy esperando a mi hermano. A, bueno, o sea, vagamente podríamos decir, ¿no? Bueno, A permite relacionar al sujeto,
¿no? Y la acción desarrollada por el sujeto, con lo que se transmite por esa acción, pero, o sea, un significado léxico propio, como hermano, amigo, decisión, etcétera, no tienen ese sentido, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Porque, como dice aquí, contribuye a la estructuración sintáctica del enunciado, ¿no? Muy bien. Vamos con otra idea también importante aquí. Dice, unidad relacional que establece vínculos semánticos y sintácticos entre los constituyentes de la oración. Repetimos nuevamente porque esta parte es esencial. Unidad relacional que establece vínculos semánticos y sintácticos entre los constituyentes de la oración. Entonces, primero, unidad relacional, eso es fundamental, ¿no? Bien, vamos a colocar de amarillo. Ya está. Unidad relacional que establece vínculos semánticos y sintácticos entre los constituyentes de la oración. Esta otra parte también es importantísima, que establece vínculos semánticos y sintácticos entre los constituyentes de la oración. O sea, seguimos con esta idea nuevamente, que es una idea también importante y que hemos más o menos mencionado en la primera precisión acerca de la preposición. La preposición tiene un carácter relacional, ¿no? Tiene un carácter relacional o es una unidad relacional, en tanto permite justamente eso, relacionar o vincular elementos en una oración. Esto es justamente lo que ocurre, ¿no es cierto?, en estos tres ejemplos, ¿no? Fíjense ustedes, el libro sobre filosofía es muy interesante. Entonces aquí la preposición sobre justamente hace eso, permite nuevamente relacionar una cosa con otra. En este caso, lo que esta preposición está relacionando es el sustantivo libro con el sustantivo filosofía. Está estableciendo un vínculo entre ambos sustantivos, ¿no? El vínculo en este caso tiene que ver con la temática, ¿no? ¿No? Tiene que ver con la temática, con aquello de lo que trata el libro. De la misma forma ocurre en dos. Llegó antes de, ¿no? Nuevamente, antes de, ¿no? También es, digamos, hay un carácter preposicional aquí y permite también relacionar nuevamente dos cosas. En este caso, un evento, eh, digamos, con otro evento, ¿no? Un evento es llegó y el otro es la cena, ¿no? Entonces, se establece también una relación, ¿no? Entre lo dicho por el verbo y lo que implica la cena, ¿no? O en tres, vive cerca de la universidad. Aquí también hay un carácter relacional, ¿no? Entre el verbo y el sustantivo o la frase la universidad, ¿no? Tiene que ver en este caso, digamos, con una denotación espacial, ¿no? Tiene que ver con el espacio. En tres, ¿no? En tres tiene que ver con el espacio. En dos, más bien hablamos del tiempo. Y en uno hablamos sobre el tema, ¿no? Muy bien, entonces hasta el momento hemos dado cuatro precisiones sobre la preposición. De todas ellas vamos a quedarnos con aquella que la define como un elemento gramatical que principalmente tiene un carácter relacional. Cuando pensemos en la preposición, vamos a pensar en un elemento de la gramática que tiene un carácter relacional, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo se pueden clasificar las preposiciones. Podemos clasificarlas
desde diversos criterios, ¿no? Podremos decir, podemos decir, por ejemplo, que las preposiciones, atendiendo a su estructura, pueden ser simples o pueden ser complejas. Cuando hablamos de preposiciones simples, estamos hablando de aquellas que tienen forma a través de una sola palabra, y cuando hablamos de las complejas o compuestas, podríamos decir que son aquellas que se componen de más de una palabra. Pero en términos más prácticos y digamos para estos efectos que están involucrados en los exámenes de admisión, vamos a señalar que las preposiciones se pueden clasificar también según un criterio semántico, ¿no? Según un criterio vinculado con la semántica, con su significado. Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, vamos a decir que un primer tipo o una primera clase son aquellas preposiciones denominadas espaciales, ¿no? Cuando hablamos de preposiciones espaciales, estamos hablando de aquellas preposiciones que tienen que ver con lugar o con dirección, ¿no? Vamos a destacar aquí. Bueno, ya sea lugar o ya sea dirección, son espaciales, ¿no? La preposición en, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, estoy en mi casa, ¿no? Vamos a decir que es una preposición espacial, ¿no? Sobre, ¿no? Sobre, también yo puedo decir, el celular está sobre la mesa, ¿no es cierto? Bajo, podría decir también, estoy bajo el sol en la playa, por ejemplo. Detrás de, detrás de mí, ¿no? Se encuentra mi silla. Junto a, ¿no? Estoy junto a ti. Me dirijo hacia la universidad. Prototípicamente, es decir, muy frecuentemente en el español, estas preposiciones tienen que ver con el espacio. Muy frecuentemente, ¿de acuerdo? Es decir, inicialmente tienen que ver con el espacio. También podríamos decir que hay preposiciones vinculadas también con el tiempo o que tienen un vínculo inicial o de forma primigenia con el tiempo, ¿no? A estas preposiciones las vamos a denominar temporales, ¿no? Preposiciones temporales. Y vamos a destacar un término clave que es justamente son temporales porque tienen que ver con el tiempo. Por ejemplo, antes de, ¿no? Me voy antes de que llueva, ¿no? O después de, ¿no? Me quedo después de la cena, o desde, ¿no? Desde que te vi, por ejemplo, ¿no? Hasta. Haré una charla hasta las 9, por ejemplo. O durante, ¿no? Durante el verano la vida es más interesante, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta otra clase de preposiciones a las que podríamos denominar temporales, porque frecuentemente tienen que ver con el tiempo. Ahora digo yo frecuentemente porque no es que únicamente tengan que ver con el tiempo. Probablemente también se desplacen en otros dominios conceptuales que no tengan que ver con el tiempo, sino de repente con el espacio, ¿no? Pero frecuentemente tienen que ver con el tiempo y por esa razón se les denomina temporales. Muy bien, ahora dice, existe otro tipo de preposiciones que podríamos denominar las causales. Cuando hablamos de las preposiciones causales, nos referimos a aquellas que expresan causa o motivo. Principalmente voy a destacar aquí causa, ¿no? Por, ¿no?
podríamos decir que por frecuentemente es una preposición que tiene que ver con la causa, ¿no? Por ejemplo, em, se fue a la playa por ella, ¿no? Ella es la causa de que él o ella hayan ido a la playa, ¿no? Se fue a la cárcel por él, por ejemplo, ¿no? O se fue de luna de miel, ¿no es cierto? Porque así lo quiso, o por sugerencia de, de sus amigos. Debido a, también es una construcción preposicional que tiene que ver con causa, así como lo es a causa de. Entonces, a estas preposiciones podríamos denominarles también causales, porque justamente implican ello, una causa. Ahora, podríamos señalar también que existe un conjunto de preposiciones que tienen que ver con el propósito o que tienen que ver con propósito o finalidad. Vamos a destacar aquí. Y como tienen que ver con ello, por esa razón se denominan así, finales, porque tienen que ver con el propósito o con la finalidad. Por ejemplo, están aquí las construcciones para y a fin de, ¿no? Se fue de viaje para, se fue de viaje para, y aquí viene el propósito, distraerse, ¿no? Se marchó del lugar para cenar. Nuevamente, ¿no? Lo que venga después de la preposición constituye la finalidad. Y por esa razón se les suele denominar finales. O a fin de, ¿no? Está haciendo una maestría a fin de obtener un mejor trabajo. En cualquier caso, a este tipo de preposiciones se les denomina finales. Muy bien, ahora dice aquí, expresan el modo en que ocurre la acción, las modales, o sea, lo que tiene que ver con modo, con, sin, de manera, etcétera. Lo hizo con cariño, el modo, ¿no? Con cariño, ¿no? Eh, hizo la tarea sin esforzarse, de la misma forma, tiene que ver con el modo, ¿no? Por ejemplo, de manera, ¿no? Se fue de manera rápida. Entonces, a estas preposiciones que frecuentemente tienen que ver con el modo, vamos a destacarlo en amarillo, se les denomina modales. Están también las instrumentales, ¿no? Indican, dice, el medio o instrumento. Medio o instrumento. Aquí sí vamos a destacar ambos términos porque no refieren a lo mismo. Medio es una cosa, es un recurso y el instrumento es una herramienta, ¿no? Las preposiciones que han sido listadas aquí, ¿no? Fíjense, con, mediante, por medio de. Con, ¿no? Lo hizo con el cuchillo, o lo hizo con el alicate, o con el desarmador, o con el machete, etcétera. En cualquier caso, lo que viene después de con, de la preposición con, que vamos a decir es el término de la preposición, representa el instrumento. O mediante, ¿no? Se fue mediante, aunque un poco rara la construcción, pero podríamos decir que se fue mediante avión, ¿no? O mediante ese nuevo traje realizó un mejor trabajo, ¿no? Ahí también está como que el medio, el instrumento, ¿no? O por medio de, se fue o se marchó o se retiró
por medio de un carro, digamos, ¿no? Por medio de su bicicleta, por medio de un scooter, por medio de una moto, ¿no? Cualquier caso, a estas preposiciones las vamos a denominar instrumentales. Una última clase de preposiciones que podríamos también mencionar aquí antes de ver las preguntas son aquellas denominadas comparativas que tienen que ver con la comparación, ¿no? Por ejemplo, según o conforme a, ¿no? Según lo que señala el Ministerio de Educación, ¿no? La educación debe ser, ¿no? Hay como que una comparación entre un punto y otro, ¿no? O conforme a, ¿no? Desarrolló la tesis conforme a lo que señalaron. Ahí hay como que también un punto de comparación entre lo que está haciendo la persona y lo que le piden, ¿no? Bien, estas son entonces algunas ideas y algunas formas de poder clasificar y entender mejor las preposiciones. Vamos ahora con las preguntas. Bien, vamos a resolver entonces las preguntas de los diferentes exámenes de admisión de la Universidad San Marcos. Preguntas que hemos identificado tienen que ver con el tema de la preposición. Esta es la primera. Nos piden que cuantifiquemos las preposiciones del enunciado. Muy temprano los soldados de ese cuartel desaparecen entre los arbustos y regresan con mucho apetito a las 11 de la mañana. A ver, vamos a destacar en amarillo. Muy temprano los soldados de. Ajá, hemos visto que de es una preposición, sí, de, de. Ese cuartel desaparecen, ¿no es cierto?, entre los arbustos y regresan con, bueno, con, aquí hay otra preposición, con mucho apetito a es otra. Entonces hasta aquí hay cuatro, ¿no? De, entre, con y a las 11 de, ahí nuevamente aparece otro de. Entonces, si nosotros contamos lo que hemos destacado de, entre, con, a y nuevamente de, y nos piden que cuantifiquemos el número de preposiciones, evidentemente la respuesta es 5, ¿no es cierto? Por esa razón, A es incorrecto. Como es incorrecto, lo vamos a colocar aquí. Entonces, A, que dice que es 6, no tiene sentido, porque nosotros hemos contado 5, 3 tampoco, 4 tampoco, y 5 es la respuesta correcta. Muy bien, ahora nos piden la siguiente pregunta, dice, ¿se puede determinar que las preposiciones tienen un sentido? Dice vacuo, inmutable, categorial, concreto, vacuo. No hemos dicho nada sobre eso, así que es incorrecto. Inmutable, tampoco, pero sí hemos hablado de que la preposición tiene un significado relacional, o que constituye una unidad relacional o tiene un carácter relacional. Eso sí hemos dicho. Entonces, eso es correcto, porque pone en contacto dos elementos. El elemento que depende del grupo, del que depende el grupo y el término de la preposición. Eso sí hemos dicho. Categorial no hemos dicho. Concreto tampoco. Hay preposiciones que pueden tener un significado abstracto. Entonces, la respuesta correcta es C, porque justamente eso es lo que se puede ver en el uso de las preposiciones.
que tienen siempre un carácter relacional, relacionan una entidad con otra. Esa es la respuesta correcta, entonces. Luego, dice en la siguiente pregunta, la preposición es una categoría lexical invariable, eso sí hemos dicho, es invariable, sí, que funciona como nexo subordinante. Bueno, eso también, ¿no? Su significado es contextual, eso también sí hemos dicho que tiene significado en el contexto. De acuerdo con lo afirmado, cuantifique las preposiciones, nuevamente nos piden que cuantifiquemos las preposiciones del enunciado, y aquí viene el enunciado, en plena fiesta, en, preposición. Entonces vamos colocando las preposiciones en negrita, ¿no? En plena fiesta la esposa de, ¿no? De es otra preposición, así como lo es en. Pedro adornó la torta con, con también es una preposición. Unas velas amarillas sobre, sobre también. Entonces, si nosotros contamos en uno, de 2, con 3 y sobre 4, y la respuesta, la única respuesta posible es justamente la A, que es 4. Entonces eso quiere decir que B, que dice 5, se descarta, D, C también. Muy bien, luego dice aquí, la preposición es una palabra invariable, sí, que cumple función de nexo subordinante. Muy bien. Esto es, establece una relación de diferente jerarquía entre los términos vinculados. De acuerdo con ello, nuevamente nos dice, cuantifique las preposiciones del enunciado. Elsa fue a la playa con 3 amigas de la empresa en la que laboran, ¿no? Llevaron solo frutas y bebidas. Ya, aquí está el enunciado, desde Elsa. Ahora vamos a identificar cuántas preposiciones. Elsa fue a la playa, ya está. A, primera preposición. Con, segunda. 3 amigas de, ¿no? De, ahí es 4. La empresa en. A ver, a, con, de, en y sin. Entonces, nuevamente, hemos identificado, primera preposición es a, ¿no? Esa fue a la playa. Segunda preposición, con 3 amigas. Tercera, de la empresa. Cuarta, en la que laboran. Quinta, sin el ar. Entonces son 5. Hemos identificado aquí 5. Vamos a ver qué alternativa dice 5. Justamente es la B. Entonces yo inmediatamente, yo como estudiante, digamos, me estoy preparando para el examen de admisión, yo inmediatamente descarto todas aquellas que no lo pienso, porque si ya yo he contado 5, si he identificado justamente 5, y veo una que dice 5, ya, es 5. Ya está. Vamos con la siguiente y última pregunta. Dice nuevamente, la preposición es una categoría lexical invariable, sí, que funciona como nexo subordinante, teniendo en cuenta lo afirmado. Nuevamente nos pide que cuantifique las preposiciones del enunciado, y aquí viene el enunciado, ¿no? Viene el enunciado. Vamos a ver cuántas preposiciones hay aquí. El juguete más apropiado por mi hijo, más apreciado por una preposición. Menor es un soldadito de plástico, de otra preposición. Con, nuevamente, ya vamos 3, por, de, con. Un revólver en la cartuchera, ya vamos 4. Y viniculares para ver a distancia. Como ya nos perdimos en la cuenta, vamos a contar. A ver, primera preposición, por mi hijo, una. De plástico, 2. Con unas botas, 3. En la cartuchera, 4. Para ver, 5. A distancia, 6. ¿Qué opción es? La B. Inmediatamente, entonces,
descartamos las siguientes. Muy bien, así hemos llegado al final de esta sesión número 31 que ha tenido que ver con preguntas vinculadas con preposiciones. Muy bien, esto ha sido todo. Si tuvieran ustedes alguna duda, siempre es interesante, importante poder conversar. Escríbanos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Nuevamente, cualquier duda, adelante, adelante. Interactuamos y vamos a poder responder también en el canal. Esto ha sido entonces la sesión 31 sobre la preposición. Los invitamos a que ustedes puedan seguir viendo estos videos gratuitos como parte de la iniciativa del doctor Joel García Guadalupe, Giancarlo Joel García Guadalupe. Esto es la sesión 31. Ya la siguiente sesión tiene que ver con eh, la conjunción, ¿de acuerdo? La siguiente sesión, que es nuestra sesión 32, vamos a abordar el tema de la conjunción. Muy bien, nos vemos, saludos con todos y hasta una próxima oportunidad.